Bueno, parece que estamos en problemas. Empezó a llover, pero el camino se hizo de ripio. ¡Ay, nomás! ¡Despacito! ¡Despacio, despacio! Ay, Dios mío. Cantidad de policías y hasta militares que atraviesa el río y donde se puede visualizar. ¡Wow! Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Nos encontramos en el sur de Colombia, en el departamento de Huila. En el mirador Matambo, que es en donde estuvimos en el video anterior, este lugar bellísimo con vistas al embalse. Vistas panorámicas y nada, lo que queríamos compartir es que ayer nos pasó algo muy particular, ¿no, Gurisa? Tremendo lo Tremendo, que nos pasó. Casi 6 años de viaje y nunca nos había pasado. Estábamos en este mismo lugar, 4 de la tarde, domingo. Yo creo que me estaba por duchar, estaba en calzones y en cuero. La puerta de aquel lado abierta, Flor editando y yo ahí atrás. Y veo que pasa alguien y pasa una chica muy cerca de la camioneta, mirando para adentro con un trípode y me mira así como con cara de ¡ay, perdón! Y al momento que no lo puedo creer, que una chica casi nos invade, alguien que nos abre esta puerta. Sí, yo estaba sentada exactamente del otro lado, en el asiento del acompañante. Sí. Y era como que digo... Si Juan está acá adentro, ¿quién nos abrió la puerta? Claro, nunca nos había pasado una cosa semejante. Nunca nos había pasado. ¿Qué pasa? Yo escucho que alguien abre la puerta, pienso que nos quieren robar, que se quieren meter. Salgo corriendo como para, sinceramente, ir con una voladora a darle al chabón y ahí me doy cuenta que era una persona grande, un muchacho de 36 años por ahí, que supuestamente no se dio cuenta que era una casa rodante y pensó que era una atracción turística más del lugar. Ahí va, yo todavía sigo sin poder entenderlo. Flor me dice, no le des más bola. Pero digo, no puede ser, vos enfocás esta camioneta. Obvio que está un poquito vieja, pero no deteriorada como para decir esto es un museo, no sé, o entrar a ver. ¿A vos qué te pareció? Me pareció rarísimo. Estos son algunos de los atractivos en los que uno puede venir a tomar fotos, sacarse fotos, subirse, etc. Ahora, esta parece... un atractivo para venir a sacarse fotos. A mí me da la impresión de que no, no. Por más que yo la veo y digo, sí, entiendo que es algo que llama la atención, pero no parece los... Te acercás y lo primero que ves es un calzón mío que acá, celeste, o sea, puede ser que la persona haya estado alcoholizada. O tal vez pensaron que era decoración. Venimos haciendo la ruta 45 en dirección hacia el sur y llegamos a el puente Barrialosa que atraviesa el río Magdalena. Y ya nos estamos acercando más al nacimiento del río Magdalena, que nace en el macizo colombiano. Recuerden que este río recorre todo el país de sur a norte y desemboca en el Mar Caribe. Nos vemos
sentimos en la obligación de detenernos para mostrarles un poco más del río Magdalena porque es tan inmenso que parece un dique que no se termina nunca más, un dique sin fin. ¡Qué calor, gurisa! Vamos a meter un poquito al agua, por favor. Ay, sí, tenemos que encontrar un lugar para poder bañarnos porque es tremendo el calor. Nos sigue encontrando, nosotros seguimos huyendo y el calor nos sigue encontrando en donde estamos. Seguimos acompañados del caudaloso río Magdalena que lo atravesamos, lo pasamos por arriba y vamos al lado de él. Estamos todo el tiempo juntos. ¡No! Mirá lo que es esto, Dios mío. Hoy pasa de largo, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Entre la bajada y este río que parece un lago infernal pero con corriente. Impresionante el camino. Acá el tránsito está todo detenido, pero no parece que sea un trancón, más bien parece como que pasó algo. Vamos acá a saludar a la chica. Parece que no, que estaban arreglando al final, pero es muy gracioso como la gente no para de sorprenderse de que venimos viajando desde Argentina con el motorhome. Es como que no les entra en la cabeza. Vienen con este carro, dice. Sí, la gente piensa que porque es un vehículo viejo es imposible llegar a estos lugares, o a veces piensan que tuvimos que haber cruzado un continente. Nada, todo les resulta raro. Desde el municipio de Gigante, desde donde partimos, hicimos unos 110 kilómetros aproximadamente y eso nos llevó casi toda la tarde, unas 4 o 5 horas aproximadamente. Llegamos a esta gasolinera al lado de la ruta 45 en donde nos dieron permiso para parquear y para pasar la noche. Acá preparaste algo para comer, qué rico. Mirá estos fideitos, gurisa, con bastante ajo, unos champiñones y ahora un poquito de quesito parmesano encima que nos quedó del otro día. Fideitos caracol, porque tienen formita de caracol, me gustan. Estos son para la sopa porque se agarran ahí adentro todos. Sí, para ponerle mucha salsa, claro, para que le quede la salsa adentro. Qué rico, a comer. Mirá que hemos visto, cosas siendo trasladadas en motos pequeñitas, pero esto sí que nunca lo habíamos visto. Bueno amigos, hemos hecho unos kilómetros en el día de hoy y llegamos a nuestro nuevo destino, llegamos a un nuevo municipio, al municipio de San Agustín. Este pueblito está ubicado en el sur del departamento de Huila y es reconocido porque aquí se encontró el espacio arqueológico más importante de Colombia y hasta del mundo. Por estos descubrimientos es que el Parque Arqueológico San Agustín es considerado uno de los sitios arqueológicos, de los espacios arqueológicos más importantes de Colombia y hasta del mundo. Cuando uno va recorriendo el municipio, por todos lados se encuentra figuras talladas, esculturas, petroglifos, porque aquí se encontraron vestigios de una de las más grandes civilizaciones precolombinas. El Parque Arqueológico San Agustín es famoso por ser la necrópolis de mayor extensión a nivel mundial. Es un cementerio gigante con gran cantidad de
estatuas y montículos que datan de la cultura San Agustín, la cual se considera una de las más antiguas de América del Sur. La cultura San Agustín tiene orígenes que se remontan al siglo 33 a.C., lo que la convierte en una de las culturas más antiguas de Sudamérica. Los vestigios arqueológicos que se encontraron de la cultura agustiniana hacen referencia a que este era un pueblo de escultores y de artistas, pero que también trabajaron la cerámica, la madera, la orfebrería, trabajando oro de muy buena calidad. San Agustín bastante más grande de lo que yo pensaba, pensé que era más pequeño y todavía, como pueden ver, tiene edificaciones coloniales que se conservan. Miren los balconcitos de madera, los techitos de teja, muchos colores, eso sí que me sorprende en las fachadas, y las típicas calles de montaña recontra empinadas, por favor. Estamos en la plaza principal de San Agustín y por supuesto que el monumento a Bolívar no puede faltar. Ay, no te dejes amedrentar. No, me muero. San Agustín se encuentra dentro del Valle del Alto Magdalena, este río que nos vino acompañando durante todo el camino, y está en el macizo colombiano, un sector donde abundan las rocas volcánicas, materia prima que utilizaron los agustinianos para poder realizar todas estas espectaculares estatuas. El parque arqueológico está abierto todos los días menos los días martes, así que adivinen qué día de la semana es hoy y lo ponen en los comentarios. Vamos, chiquita, vamos, 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 vamos. Fuerza, 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 fuerza. Vamos. Ay, los pozos. Ay, ay, ay. La Shakira. Estamos yendo a conocer un lugar aquí a unos kilómetros nada más de San Agustín. Por favor, que el camino no sea demasiado empinado. Empezó todo para arriba. Sí, como todos estos lugares mágicos que están apartados de los pueblos, cuesta llegar. Cuesta porque cuesta. Miren cómo seguimos, seguimos, seguimos hacia arriba. Por favor, te lo pido. Vamos, chiquita. Bueno, estamos en problemas. Empezó a llover, pero antes de empezar a llover el camino se hizo todo de tierra, de ripio, y tiene una inclinación súper elevada. Hay que bajar y no vamos a poder bajar porque después no sabemos si lo vamos a poder subir. Calle de ripio, empinado, con lluvia, puede patinar la camioneta. La verdad que desde acá se ve que es un lugar hermoso, pero me parece que correr riesgo a esta altura del partido. 2 kilómetros nos faltaban nada más para llegar. El suelo igual. Vean lo que es esto. Y tenemos que bajar
hasta el río. ¿Ven? Allá se ve un poquito. Ahí se ve un poco lo que es el río. Y el piso, la verdad, está destruidísimo, destruido. Ahí Juan está dando la vuelta. Qué lástima. ¡Ahí nomás! Un poquito más. ¡Ahí nomás, despacito! ¡Despacio, despacio! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, chiquitita! Siga, siga. Se largó a llover bastante fuerte, así que era una señal, porque encima de lo que está el camino destruido, más la lluvia, no, hubiésemos estado en peligro. Y ya esto no nos gusta demasiado, porque pobrecita la Merche se zambalea para todos lados. Zambalea, inventé una nueva palabra, pero bueno, ustedes entienden lo que queremos decir. Nosotros la cuidamos mucho a la Merche. Entonces no nos gusta entrar a estos ripios tan destruidos porque se mueve para todos lados y así es como se terminan desgastando más rápido los repuestos. Sí, pero también es parte del viaje porque si querés llegar a esos lugares que nadie conoce, tenés que hacer estos caminos, pero no somos 4x4, se ve que la calcomanía no sirvió de nada. El lugar a donde estábamos yendo... ¡Ah! ¡Willy! Están todos haciendo Willy. El lugar a donde estábamos yendo es el Estrecho del Magdalena. La parte, el sector donde el río Magdalena se hace más pequeño, que llega a tener como 1,70 m de ancho. El río Magdalena que les venimos mostrando todo el video. Bueno, a ese lugar es a donde no llegamos, pero igualmente está lloviendo todavía, así que tampoco mucho íbamos a poder hacer porque... no íbamos a poder ni bajarnos de la camioneta. Pero bueno, cosas del destino. Así que volvimos al parque principal de San Agustín y vamos a almorzar pollito con ensalada de tomate, huevo y cebolla. ¿Y sí? ¡Ay! ¡Ay! Se me esconde atrás. Vení que no te acaricié. Vení. Hola, hola. Mirá lo que es esa cabeza. Mirá lo que es esa cabeza. Qué cuerpo, amigo, qué porte. Mirá lo que es. Es una cosa enorme. Es de la construcción de allá. Hola. Qué cosa hermosa. Buen día, amigos. Buen día, Urisa, qué hermosa mañana. No me acuerdo ni dónde dormimos. Un nuevo día en la vida del rodantero. Anoche dormimos en el parque de San Agustín. Ah, en una plaza. Y teníamos que continuar ruta, así que seguimos haciendo camino. Y quería mencionarles algo que me ha sorprendido mucho desde que estamos haciendo la ruta 45, y es la cantidad de policías y hasta militares que nos hemos cruzado en este camino. ¡Wow! Me sorprende muchísimo. Nosotros un pedacito de esta ruta ya la habíamos hecho y nos habían mencionado que era zona caliente, como le dicen acá, la zona peligrosa. Así que intuimos que toda esta presencia de las fuerzas tiene que ver con que esta zona es una zona más caliente. Así que pónganme en los comentarios si es así o no es así, así lo podemos leer todos. Paramos en la ruta a tomar algo y necesito mostrarles la cantidad de mariposas que encontramos. Nunca habíamos visto tantas mariposas de diferentes colores. ¡Ay, qué cosa preciosa, por favor! Qué difícil esta ruta, que uno no puede dejar de detenerse a mostrarles diferentes bellezas naturales, como este pequeño salto que alimenta al río.
pasado muchos kilómetros, amigos, y estamos saliendo del departamento del Cauca y entrando al departamento del Putumayo. Aquí vinimos a conocer el cañón del río Mandillaco, que es la desembocadura del río Mandillaco sobre el río Caquetá. La entrada tiene un valor de 5.000 pesos por persona, que es a razón de $1.25. Estamos en la presencia del bosque húmedo y se siente en la piel, además de en la presencia de la vegetación y de las mariposas. Cantidad de mariposas en el caminito. Son apenas unos metros y ya uno llega al puente que atraviesa el río y donde se puede ¡wow! Se pueden empezar a visualizar las formaciones geológicas. ¡No! ¡Qué tremendo! No. Una hermosura y tremendo cómo se mueve este puente. Dice 5 personas máximo y con 2. ¡Ay, Dios! No comas mucho de más porque, Dios No, mío. Mirá. Pero mira lo que es esto. Valió la pena, gurisa. El pueblo originario que habitó esta zona fue el Inga, pueblo que se especializó en la medicina tradicional y realizaban un rito o una especie de curación llamada yagué o yagé, que era similar a la ayahuasca, y la abuela curandera Catalina fue la máxima autoridad de esta comunidad. Si vienen aquí hay que venir con buen calzado porque como es todo muy húmedo, hay verdín, hay mucha humedad, las rocas están mojadas, así que es muy fácil resbalarse y pegarse un patinón. Qué sorprendente este lugar, qué belleza, y no pudimos llegar al estrecho del Magdalena, pero el universo nos regaló este cañón espectacular, qué lindo. Este cañón es de origen volcánico y el agua tardó miles y miles de años en erosionar estas rocas para darles estas formas que hasta piletones tenemos naturales aquí. Vean cómo se han formado. Algo que leí de este lugar es que hay que tener mucho cuidado cuando uno viene en temporadas de lluvia porque crece el río como loco y se convierte en algo muy peligroso, y nos consta porque si es que hay agua en los piletones de las rocas más altas, quiere decir que en algún momento el agua llegó hasta ahí arriba. Este es el puente que cruzamos recién. Acá tenemos a todo el cañón del Mandillaco y justo aquí podemos visualizar bien el río Caquetá, cómo va circulando con una fuerza impresionante y cómo es la desembocadura del río Mandillaco sobre el Caquetá. Colombia no nos deja de sorprender, gurisa. Estos lugares imponentes son lo más. Mandillaco, en idioma originario, significa el río que manda, y eso hace referencia a la fuerza del río haciéndose espacio entre las rocas.
Está buena el agua porque está súper transparente. Esto me transporta a ser un mono. Mirá qué transparente el agua. Hermosa. ¿Está fresca? Está rica. ¿Te la comiste? Ay, Dios mío. Está revoloteando. Turquesa. La mariposa turquesa. Ay, mariposita. Quiere pero no quiere. Nosotros estamos viendo un pedacito, pero este cañón tiene más de 400 metros de extensión. Y yo creo que este lugar habrá sido un sitio sagrado para el pueblo originario de aquí, porque realmente cuando uno llega se siente una paz, una tranquilidad, el sonido del correr del agua, el sonido de las aves y solamente un poquito del crujir de la madera de los árboles, pero nada más. Es prácticamente un lugar para venir a hacer meditación. El río Caquetá funciona como límite natural entre los departamentos de Cauca y de Putumayo, así que una vez que atravesamos este río, estamos dentro del departamento de Putumayo. Ya estamos adentro de un nuevo departamento, pero como se habrán dado cuenta, no tenemos demasiado tiempo para seguir recorriendo porque estamos ahí muy justitos del límite de tiempo disponible que tenemos para recorrer Colombia. Así que hicimos unos kilómetros más y llegamos a esta estación de servicio, a esta gasolinera donde pedimos permiso y vamos a pasar la noche. Con la vista de este diquecito en donde las truchas están nadando plácidamente, le voy a mandar un flor de saludo a Nilda Molina. Gracias, Nilda, por ver el video Ni Bien Se Publica y escribirnos Ni Bien Se Publica, que eso nos ayuda un montón. Y si vos querés participar del Flor de Saludo, tenés que dejar un mensaje abajo de este video de YouTube, pero chequea que estés suscripto a Rodando Hacia la Libertad porque es para nuestros suscriptores. Gracias a cada uno de ustedes que se quedaron hasta el final del video. Gracias por dejar sus mensajitos, sus likes, por ver las publicidades, que eso es lo que me ayuda a poder seguir haciendo estos videos y seguir subiendo este contenido. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos.